hacer, enviarla siempre, enviar todas las asignaciones inmediatamente. Terminar es darle a un botón, se llama enviar. Correcto. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el módulo 2. Componentes fundamentales de la formación basada en normas técnicas de competencia laboral. Porque ya anteriormente vimos la formación profesional. Ahora vamos a ver los componentes de la formación que se basa en norma técnica de competencia laboral. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver quién hace comentario de esta frase. Nunca discuta. Repita su afirmación. Nunca discuta. Repita su afirmación. Robert Owen. Vamos a ver. ¿Nadie tiene algún comentario sobre esta frase? Expedito, adelante. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, Conforme yo la interpreto, es que discutir no lleva a ningún lugar, porque no es lo mismo discutir que debatir. Entonces, más que discutir, repetir su afirmación sería como, vamos a decir, repetirla, valga la redundancia, pero agregando elementos que la afirmen, o sea, que le den peso. Es mi entender. excelente. Giancarlos. Buenas noches, profe. Bueno, Disculpe, añadiéndole algo a lo que dice Expedito, nunca discuta, repita su afirmación. Discutir, como dice, no nos va a llevar a nada, pero si mantenemos una firmeza en lo que decimos y en la forma en cómo lo decimos y la forma en cómo lo expresamos, vamos a hacer la diferencia. Gracias. muy bien, muy bien. Stephanie Guzmán, por último. Buenas noches. Buenas noches. Porque a la hora de usted dar una opinión, déla con firmeza y no la ponga en duda. Excelente, excelente. Así, oigan, ustedes son filósofos. No tengo nada más que decir. Bueno, pues estamos en el módulo 2. eh, Componentes fundamentales de la formación basada en normas técnicas de competencia laboral. Necesitamos un formador de facilitadores o de formadores. 22 participantes, que es lo que tenemos actualmente ahora mismo aquí en línea. Recursos de apoyo, material didáctico, guía de aprendizaje 2, marcadores, memoria USB, equipos, laptop, proyector de multimedia, mobiliario, mesas, sillas, pizarra, metodología técnica expositiva, análisis documental, actividades individuales y en equipo, estrategia de evaluación, participación, ejercicios individuales y grupales y pruebas escritas, especialmente en el aula virtual. Duración 10 horas. Hoy estamos a martes 26 de julio de 2022. Ese es el plan de ejecución del módulo completo. En el módulo completo vamos a estar viendo estos 5 temas. El tema número 1, generalidades de la formación con enfoque de competencia laboral. Número 2, identificación de competencias, cómo se hace esa identificación. Número 3, normalización de competencias. Número 4, que es bastante corto, y el 5, características de la formación basada en normas técnicas de competencia laboral. Y el 5, que es también corto, rol del facilitador en la formación con enfoque de competencia laboral. Ese es el contenido de este módulo número 2. El objetivo general del módulo es el siguiente. Al finalizar el presente módulo, las personas participantes estarán en capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos sobre la formación basada en competencia laboral en el desarrollo de las acciones formativas que imparten
según metodología establecida. ¿Alguien me comenta este objetivo? ¿Qué le dice ese objetivo? ¿Qué piensa de ese objetivo? Cualquier comentario es importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que vamos a aprender aquí? Buenas. Sí. ¿Podría decir algo? Ajá. Adelante. Sí, buenas noches. Para mi entender, al finalizar el módulo, ¿qué vamos a aprender los participantes? Yo creo que estaremos capacitados para lanzarnos al campo laboral. Habla de competencia laboral, pero en sí es prepararnos para lanzar X personas a un campo laboral, un campo de trabajo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que tener esas competencias, de poder lograr y llegar a que este grupo de participantes o yo estar preparada para lanzarme al mundo de la exigencia nuestra de hoy, pero tenemos que tener esas competencias. Sin ellas no podemos hacer nada. Ok. Va por ahí, María, va por ahí. Vamos a ver Giancarlos y Stephanie, que nos dicen también. Profe, respetando la opinión de mi compañera, difiero un poco de ella en la parte. Estamos capacitados. Lo que vamos a lograr con ese objetivo, manejar las herramientas que el Infotep desea que manejemos para inducirnos en el campo laboral y poder llevar los conocimientos. Eso es lo que pienso del objetivo. Gracias. Buenas. Sí. Compañeros, si usted como preparador no contiene las competencias, usted no va a lograr nada. Primero tenemos nosotros que tener esa competencia para llegarle al educando. De acuerdo. Pero aquí lo que vamos a hacer es, en realidad, tener conocimientos sobre la formación basada en competencia laboral. Y es muy, muy interesante este tema. Así que vamos a disfrutarlo mucho. Esta parte vamos a obviarla, ese video, y vamos a entrar directamente a las generalidades de la formación con enfoque de competencia laboral en la sesión número 1. En este aparte tenemos 4 contenidos en esta sesión 1. Surgimiento del enfoque de la formación basada en competencia laboral, conceptualizaciones de competencia laboral, modelos de competencia y clasificación de las competencias laborales. La pregunta es, ¿qué saben ustedes sobre ese tema? Acabamos de ver ahí en el contenido que compartimos. Vuelvo a compartirlo. Pamela, adelante. Pamela Valerio. Buenas noches, profe. Por lo que sé de ese tema de formación por competencias, es entendida como un proceso de enseñanza y aprendizaje que está orientando a aquellas personas para que adquieran más habilidades. Es una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente la actividad laboral. Así es. Yamilka. Yamilka, ¿estás ahí? Sí, ay, perdón, no prendí. La formación por competencia laboral se tiene como función la competencia, que es un conocimiento,
que es un conocimiento, destreza y conducta y actitudes. La podemos definir como la actitud de una persona para desempeñar una misma función productiva. Así es. Bueno, por último, María Escoto. No se oye, María. Vamos a ver. Abre ahí. No, definitivamente no se oye. El micrófono está abierto, pero no tiene volumen. Tiene que subirle el volumen al micrófono. Eso es lo que pasa. Porque ahí está marcando que sí está captando el audio, pero no tiene el volumen suficiente. Vamos a intentar con Carmen entonces. Carmen Valdés. Buenas noches a todos, mi nombre es Carmen Valdés. En las generalidades de la formación por competencia tenemos lo que es cuando surgió esas competencias, cuando surgieron. También nos habla cuáles son esas competencias que se utilizan. Las competencias son habilidades, destrezas, capacidades que tiene una persona, el cual permite desempeñarse de manera eficaz en actividades laborales. De acuerdo, muy bien resumido, Carmen. Pues vamos a entrar en el tema ya, porque definitivamente tenemos mucho contenido. Objetivos de la sesión 1. Analizado el tema, la persona participante estará en capacidad de interpretar correctamente los conceptos de competencia laboral. Número 2. Determinar con facilidad el origen de la formación por competencia laboral. Y número 3. Distinguir sin dificultad los tipos de competencia laboral. Vamos entonces a empezar con este esquema que nos muestra los elementos de la competencia, como ya uno de ustedes o una de ustedes lo dijo. La competencia está compuesta de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes, lo cual también nos lleva a conductas o comportamientos. Esos son los 4 elementos. Ya teniendo esto planteado, vamos a ver cómo surgió todo. Este concepto de competencia empezó con el psicólogo David McLellan en los años 70 de la Universidad de Harvard, enfocado a identificar las variables que permiten explicar el desempeño en el trabajo. Un primer hallazgo de él fue que demostró la insuficiencia de los tradicionales tests y pruebas para predecir el éxito en el desempeño laboral. Son importantes, pero no son todo lo que se necesita. McLellan logró confeccionar un marco de características que diferenciaban de los distintos niveles de rendimiento de los trabajadores. Los factores descritos por McLellan se centraron principalmente en las características y comportamientos de las personas que desempeñaban los empleos, más que en las tradicionales descripciones de tareas y atributos de los puestos de trabajo. Esto es importante porque todavía se usa mucho el que haya un perfil del puesto, una descripción del puesto, y se olvida muchas veces que es importante el que tengamos en cuenta estas variables que estuvo investigando David McLellan, que se llaman competencias, y él averiguó esto, estuvo investigando esto en el 1973 y publicó su libro Evaluar la competencia en lugar de la inteligencia. Vamos a ver qué ustedes ven en esos 2 meseros, esos dibujos animados que tenemos ahí, 2 meseros. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Vamos a ver.
Pamela Valerio. Buenas noches nuevamente, profe. Veo uno que hace su trabajo con entusiasmo y dedicación y otro que se ve un poco incómodo. Gracias. Ok. Los demás. Ella ve esa actitud, uno que está alegre y dispuesto, y otro está en una actitud de enojo. Vamos a ver. ¿Qué más podemos ver? Yo puedo decir algo. Adelante. Bueno, en el perfil se muestra uno que desempeña su trabajo con amor, dedicación, llámese con empeño, mientras que en el otro podemos observar que realiza una labor como obligada, tiene carácter de enojo. Así Hay es. una diferencia grande entre los dos. Es cierto. Yamilka. Podemos ver que hay uno que tiene una actitud de alegre, entusiasmo, también tiene una destreza porque lleva un plato mucho más grande, tiene una formalidad en su ropa. Uh-huh. Gracias. Excelente. Entonces, ahí ustedes vieron la diferencia. Entonces, las competencias distinguen a los colaboradores con un desempeño excelente. Hay uno que lo hace bien, pero hay otro que lo hace de manera excelente. Entonces, entre uno y otro, yo preferiría a aquel que tiene la correcta actitud, se viste correctamente y hace la labor con mayor agilidad que el otro. Y eso a mí me convence de que hay uno que es excelente y otro que no es excelente. Bien, entonces vamos a ver cómo se aplicaron las competencias. En el grupo posiblemente habrá una enfermera. Pues en el 1973 la aplicación de la formación por competencias comenzó en una escuela de enfermería de nivel medio en Milwaukee, Estados Unidos. Y una pregunta que hago es, ¿por qué ustedes creen que se implementó por primera vez en una escuela de enfermería? Como David McLellan, en el mismo año en el que él da como publicidad, da a conocer sus hallazgos, dice, vamos a probarlo en una escuela de enfermería. ¿Por qué? Margelin Coronado. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Yo entiendo que él eligió la escuela de enfermería por el empeño de esa profesión de enfermería, que hay que hacerlo con mucha destreza, tener muchas competencias para hacerlo con amor, porque se están tratando pacientes, se están tratando personas, hay que tener muchas cualidades para trabajar lo que es enfermería, y yo entiendo que él eligió esa escuela de enfermería para probarlo ahí porque se trata de una profesión que conlleva muchas competencias y muchas actitudes para poder realizar este trabajo y mucha empatía con los demás también. Gracias. Muy bien, muy bien. Creo que no hay necesidad de seguirlo comentando. Perfectamente, esa es la respuesta. Pues en el 1984 se aplica en un colegio de enseñanza general de Canadá y se instrumenta en Escocia, Gran Bretaña, a nivel de obrero. Pero en el 86 comenzó en el nivel medio profesional de Quebec, Canadá. En el 93 se aplica de forma general en la formación básica y preuniversitaria. En 1988 se aplica en el nivel de técnico medio en Escocia. En la actualidad, la educación basada en competencias se aplica en numerosos países, entre ellos están México, Argentina, Canadá, Francia, Alemania, Austria, Gran Bretaña, Chile, República Dominicana y otros de América Latina. Entonces,
nosotros estamos entrando ahora en este considerar de la formación basada en competencia, pero hay que ponerle un apellido, que es la competencia laboral. Por lo que entonces necesitamos entrar en ese segundo contenido, conceptualizaciones de competencia laboral. Vamos a ver este video y lo vamos a comentar. Ok, bien. Entonces ahí vemos que el facilitador es alguien que tiene diversas competencias. Tal vez debí dejarlo para la parte final, pero no lo quise dejar. ¿Saben por qué? Porque no quiero que se me quede fuera. Pues la competencia laboral es la aptitud de una persona para desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos de trabajo, logrando los resultados de calidad esperados. Entonces, un maestro de colegio tiene que realizar el resultado que le da en el colegio, ¿verdad que sí? Lo que él enseña en un contexto también de escuela pública. ¿De acuerdo? Entonces, el mismo maestro que da la enseñanza en colegios privados tiene que hacerlo igual en el contexto de la escuela pública. Aun cuando ese ejemplo que le doy es para que lo piensen, en realidad eso es lo que está diciendo aquí, que usted puede tener diferentes contextos y usted tiene que realizar allí una labor de excelencia. Un mesero que trabaja en un restaurante puede hacer una labor excelente en ese restaurante, pero también lo puede hacer sirviendo en un hotel. Es lo que estamos diciendo, diferentes contextos en donde se realiza la función laboral. Y esa capacidad se define en términos de desempeño y no solamente de conocimientos, habilidades y destrezas. Esas son necesarias, pero no suficientes por sí mismas, porque para un desempeño efectivo hay que incorporar las actitudes y los valores. Veamos este modelo de competencia, el modelo del iceberg. En este modelo se ve que lo que sale a la superficie del hielo, ¿verdad?, que sale a la superficie sobre el nivel del agua, están los conocimientos y habilidades que podemos decir que lo vemos, pero no vemos de verdad cuando vemos a esa persona
su autoimagen, los valores, los rasgos de personalidad, los motivos. Y por eso es importante no solamente quedarnos en evaluar conocimiento y habilidades, sino tratar de ver cuáles son las actitudes que mueven a una persona. Y decía este teórico, ¿verdad?, el señor Matt Leland, que todas las competencias se pueden desarrollar, aunque en distinto grado. Todas se pueden desarrollar. Las competencias que tienen que ver con conocimientos, obviamente se pueden desarrollar, pero se pueden desarrollar las competencias de habilidades y destrezas, pero también las competencias de actitudes y valores se pueden desarrollar. Una persona falta de actitudes y de buenos valores, se le pueden inculcar de tal manera que esa persona cambia, modifica su conducta. ¿De acuerdo? Y hay una frase que también decía Matt Leland, que puedes enseñar a un pavo a trepar, pero es más fácil contratar a una ardilla. Bien. Otros conceptos de competencia laboral. Vamos a ver instituciones que no hace mucho tiempo han expresado o han dado a conocer los conceptos de competencia laboral. Tenemos el Consejo Federal de Cultura y Educación de Argentina, que dice que es un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados entre sí que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional. El INEM, Instituto Nacional de Empleo de España, dice que competencias profesionales o laborales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el desempeño de una ocupación respecto a los niveles requeridos en el empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber hacer. Agustín Ibarra dice que es la capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral y no solamente de conocimientos, habilidades o destrezas en abstracto. Es decir, la competencia es la integración entre el saber hacer y el saber ser. Esto lo dice Agustín Ibarra de la Organización Internacional del Trabajo. Siguiendo con nuestro tema, vemos que hay tres modelos mediante los cuales se construyen las competencias. Está el modelo funcional, que tuvo origen en Inglaterra y se toma como partida el análisis funcional, que vamos a verlo en un breve tiempo. El constructivista está basado en competencias desarrolladas mediante procesos de aprendizaje ante diversos problemas. Es decir, el constructivismo viene a resolver problemas y se originó en Francia. Y está el conductista, que se originó en los Estados Unidos. Y este modelo toma como referencia para la construcción de competencias a los trabajadores y gerentes más aptos, incentivando en los demás un desempeño superior. Es decir, toma como referencia a los empleados de más alto desempeño y se forza a aquellos que no tienen ese desempeño a alcanzar el desempeño de esos sobresalientes. Bien, entonces quisiera ver a alguien que lea estos tres conceptos, que ya que lo planteó la OIT a través de Agustín Ibarra, vamos a ver qué es el saber hacer y el saber ser. Yo, profe, puedo leerlo. Adelante. En el contexto de la competencia laboral, el saber es la comprensión de la actividad productiva en su conjunto y del entorno en que ésta se realiza. Es el conocimiento o saber teórico que descubrimos en la tecnología,
lo científico, formativo e investigativo. El saber hacer es la ejecución del trabajo, una capacidad real y demostrada. Son las habilidades y destrezas o saber práctico propio de una técnica, investigación aplicada y prácticas de organizaciones. El saber ser es la capacidad de valorarse como persona, valorar e incorporar a los demás en una sana convivencia social. Son actitudes, comportamientos y valores. Los llamados saberes valorativos y éticos presentes en los proyectos de vida. Ok, ¿qué les parece esos tres conceptos? Saber. Fíjense que se refiere a la comprensión de la actividad productiva. Pero el saber hacer ya no es comprenderlo, es ejecutar el trabajo de una forma real y demostrada. Y el saber ser ya tiene que ver con que tengamos correctas actitudes, comportamientos y valores. Bien. Eso es muy importante. Entonces vamos a continuar con tres divisiones que hay de las competencias laborales. Se dividen en competencias laborales básicas, competencias laborales transversales o generales y competencias laborales técnicas o específicas. Veamos en qué consisten las tres. Las competencias básicas son los comportamientos elementales que deberán mostrar los trabajadores. Están asociados a conocimientos de índole formativa, como la lectura, la redacción, las matemáticas y la comunicación oral. Por ejemplo, el leer bien es una destreza básica que se requiere entre los trabajadores, pues ella les permite entender e interpretar diagramas, directorios, manuales y tablas gráficas. En otras palabras, aquí no es solamente decir que sepa leer, sino que en un determinado oficio o profesión sepa leer determinados instrumentos de trabajo que nos vienen a través de diagramas, manuales, etcétera, etcétera. Entonces esas son las competencias básicas laborales. Tenemos entonces la segunda, las competencias transversales o genéricas. Son los comportamientos asociados a desempeños comunes a diversas organizaciones y ramas de actividad productiva. Por ejemplo, las habilidades de analizar, interpretar, organizar, negociar, investigar, enseñar, entrenar, planear, entre otras, son comunes a todas las carreras y profesiones y oficios. Por lo tanto, entonces, esas competencias transversales nosotros las podemos también analizar en el contexto de nuestra profesión u oficio y añadiéndole, en vez de decir interpretar sencillamente, podemos decir interpretar ¿qué? Interpretar el procedimiento, organizar ¿qué? Organizar el almacén. Bien, tiene que ser con algún detalle específico de lo que se realiza en una determinada profesión u oficio. Por último están las competencias técnicas o específicas, que son aquellos comportamientos de índole técnico vinculados a un cierto lenguaje o función productiva, que son las propias del oficio. Por ejemplo, ajustar los controles de máquinas y herramientas de tipo semiautomático, seleccionar y operar instrumentos para corte y pulido de piezas de metal, entre otros. Entonces, el desafío que les hago en este momento es a que ustedes me digan a mí cuáles competencias básicas de su área conocen. Vamos a ver si alguno se atreve a decirme una competencia básica de su profesión o oficio, una transversal y una técnica o específica. Vamos a ver quién se atreve. Yamilka.
Ella tenía la mano levantada, parece. Vamos a ver qué más, Marcos. Bueno, maestro, yo entiendo que una de las competencias básicas en mi oficio es matemáticas, podría decirse, también el saber leer. Una técnica Ok, pero vamos a... ¿Cuál es tu oficio, Marcos? Marcos, es bueno decir, mi oficio está. ¿Cuál es su profesión? Ok, yo soy maestro. Maestro. Entonces, una competencia básica de su área, ¿cuál sería? Saber leer. ¿Saber leer qué? Con relación a qué, maestro, y disculpe. A tu profesión, porque dijimos que hay que ponerle el detalle, saber leer qué, porque todos deben saber leer. Pero cuando estamos hablando aquí es una competencia laboral, ya no es una competencia como la competencia que es del área de educación formal, sino de educación laboral, de formación laboral. ¿De acuerdo? Entiendo. Bueno, saber leer textos, interpretar, comprender. Quizás estoy en los errores, maestro, porque no entiendo bien más o menos esa parte. Sí, por ejemplo, saber leer textos técnicos de educación, para seguir tu idea. O sea, textos. También está lo que es la comunicación oral, la comunicación oral que existe entre el estudiante y el docente. Bien, es una tener comunicación oral con los estudiantes. Eso es una competencia. Exacto. Vamos a ver una transversal. Transversal, investigar los términos desconocidos. Ok. También está analizar, puede ser analizar una situación de aprendizaje. Bien. Y una técnica específica está manejar los contenidos curriculares. Correcto. Dominar puede ser dominar la parte de los indicadores de logro, Correcto. El uso correcto del pizarrón, por ejemplo. Exacto, dominar el uso correcto del pizarrón. También está técnicas que se utilizan dentro de la labor docente. Está, por ejemplo, cuando usted utiliza a un estudiante, opta por no darle una prueba escrita, sino de otra manera evaluarlo. Estamos de acuerdo. Entonces, les voy a poner a ustedes como asignación ya, pero que esto es para su enriquecimiento personal. El que ustedes busquen en la internet las competencias básicas, transversales y generales de su oficio, de su profesión. Entonces, competencias laborales de maestro. Entonces, conforme a lo que yo le he dado aquí, ustedes van a anotar por lo menos 3 competencias de cada una de las clasificaciones de las competencias laborales. ¿Está bien? Es muy importante hacer eso. Bien. Entonces, qué bueno, se han integrado 2 participantes más, 3 participantes más. Bien. Entonces, vamos a decir en síntesis que una persona es competente cuando es capaz de desempeñar una función productiva de manera eficiente para lograr los resultados esperados. Que la competencia laboral es una capacidad real y demostrada. Y que los tipos de competencias
que deben mostrar los trabajadores son básicas, genéricas y técnicas o específicas. Los objetivos de esta sesión fueron: analizado el tema, la persona participante estará en capacidad de interpretar correctamente los conceptos de competencia laboral, determinar con facilidad el origen de la formación por competencia laboral y distinguir sin dificultad los tipos de competencia laboral. Vamos a ver si logramos esos objetivos específicos. ¿Quién me dice lo logró? ¿Cuál fue el origen de la formación por competencia laboral? Después, ¿se recuerda a alguien quién fue que la propuso? ¿Quién fue el teórico que empezó a trabajar con eso? McClay. David McClelland. McClelland. Bien. Entonces, ¿podemos distinguir los tipos de competencia laboral? Los tipos de competencias. Cierto. Podemos distinguir las competencias básicas, las transversales y las técnicas específicas. Y los conceptos de competencia laboral, saber hacer y saber ser. Sí. Bien. Pamela. Se nos fue Pamela. Disculpe, profe, porque se me quedó la mano levantada, pero ya que se quedó levantada, déjeme aportar algo. Podemos decir que en la clasificación de las competencias laborales está la innovación, la creatividad, aprendizaje continuo, toma de decisiones, aprendizaje continuo, entre otras. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces creo que sí, que podemos decir que hemos alcanzado esos logros. Hay este tema de identificación de competencias que inmediatamente vamos a ver lo que es la sesión 2 de nuestro tema. Vamos para allá, sesión 2. Aquí está. Vamos a ver si yo lo puedo, ok, aquí poner. Hay que volver a poner esto porque para mí lo estamos viendo, pero sé que a ustedes no lo van a ver si no cambio la pantalla. Vamos a ver dónde que yo lo puse. Ok, aquí está. Allá va. Módulo 2, tema 2. Vamos arriba. Este es muy importante, ¿eh? Como todo lo que hemos visto acá. Lástima que tengamos tan poco tiempo. No puedo dejar algunos videos por eso. Pero aquí tenemos de nuevo el plan de ejecución del módulo y es importante que lo tengamos en cuenta. Objetivos de la sesión. Explicados los conceptos sobre los niveles y métodos de identificación de competencia. La persona participante estará en capacidad de expresar con un mínimo de error en qué consisten los métodos de identificación de competencia. Fíjense que aquí dice de 3, DACON, AMOT y análisis funcional. Cuando vamos a ver 5, que está el EXIT y el análisis de, vamos a ver cómo que se llama, aquí está, análisis ocupacional, ese es el que se me quedaba. Entonces, sin embargo, los 3 más importantes son el DACON, el AMOT y análisis funcional. Deja de lado el análisis ocupacional y el EXIT, que son otros métodos. Vamos a ver por qué solamente esos 3 son más importantes. Entonces, también distinguir adecuadamente las características de los niveles de competencia. ¿Alguno de ustedes sabe algo sobre este tema? Identificación de competencia laboral. ¿Ninguno? Es normal, es normal. Vamos entonces a entrar en lo que
nosotros tenemos que entender que es identificación de competencias. Cuando entramos en un proceso de identificación de competencias, lo que hacemos es un análisis cualitativo del trabajo que se lleva a cabo con el propósito de establecer los conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión que el trabajador moviliza para desempeñar efectivamente una función laboral. Una de las características más relevantes en los procesos de identificación de competencias es la de contar con la información que aportan los propios trabajadores sobre la base de que son ellos quienes mejor conocen lo que acontece en el ejercicio diario del empleo. Entonces, esto nos mueve a que nosotros tengamos por delante 5 principales métodos para identificar competencias laborales. El primero es el análisis ocupacional, el segundo el DACUM, el tercero el AMOT, el cuarto el SIT y el quinto el análisis funcional. Vamos a ver qué consiste cada uno. El análisis ocupacional pues identifica contenidos ocupacionales y facilita la descripción de las competencias requeridas para el desempeño en una ocupación. En palabras de Pujols, es definido como el proceso de recolección, ordenamiento y valoración de las informaciones relativas a las ocupaciones, tanto en lo que se refiere a las características del trabajo realizado, como los requerimientos que éstas plantean al trabajador para un desempeño satisfactorio. Es decir, el análisis ocupacional consiste en que se anota, se escribe bajo observación y mediante también entrevista a un empleado todo lo que él hace. Todo se registra. Eso es tan sencillo como eso. Entonces, se analiza esa ocupación en base a todo lo que realiza la persona que hace esa ocupación. Entonces, el SENAI de Brasil, que es equivalente al Infotet, acá lo enmarca en el concepto de perfil profesional y lo delimita como la descripción de lo que idealmente es necesario saber realizar en el campo profesional correspondiente a una determinada cualificación. Es el marco de referencia, el ideal para el desarrollo profesional que, confrontado con el desempeño real de las personas, indica si ellas son competentes o no, si están calificadas o no para actuar en su ámbito de trabajo, y se expresa en términos de competencias profesionales. Es decir, que en el análisis ocupacional se levantan esas observaciones, todas esas notas que se toman de lo que hace una persona, y luego entonces se hace con otras personas y con otras personas que se ocupan de lo mismo y se toman las competencias más fuertes que ellos tienen y con eso entonces se realiza una entrega de resultados en donde toda esa información se analiza, se procesa y se organiza de forma tal que se pueda publicar. Entonces, para el proceso del análisis ocupacional se prepara el análisis que se va a hacer. Ahí está la planificación, cuándo, cuáles días, qué tiempo se va a hacer. Se diseñan los cuestionarios, se establece quiénes son los que van a dar a hacer la investigación y luego se hace el trabajo de campo en donde se aplica el instrumento, el cuestionario, y entonces luego se registran esos datos, luego se procesan y por último los resultados se presentan como algo que se puede decir que el que hace ese trabajo, esa función, es lo que realmente realiza. Bien, entonces se le hace una descripción de puesto diciendo el
El ebanista hace esto y esto y esto en conclusión al trabajo realizado. Entonces este procedimiento permite obtener información de la identificación y ubicación del trabajador, la descripción del trabajo, las exigencias de ese trabajo, las actividades físicas, las condiciones ambientales, los procesos más frecuentes en los que intervienen las ocupaciones, los perfiles ocupacionales y los niveles de calificación. Las ventajas, voy a leer solamente algunas. Permite identificar, registrar y presentar las actividades realizadas por los trabajadores, los factores técnicos y ambientales característicos, las habilidades, conocimientos, responsabilidades y exigencias requeridos por los trabajadores para un óptimo rendimiento. Las desventajas se centran en tareas y operaciones, por lo cual entonces se minimizan las contribuciones del trabajador, tales como su capacidad para resolver problemas, interactuar efectivamente y tomar decisiones. Su enfoque en el puesto de trabajo le puede restar potencialidad para identificar competencias transferibles muy valiosas en los tiempos en los cuales estamos viviendo de cambios rápidos. Bien, preguntas sobre el análisis ocupacional. ¿Alguna pregunta tienen ustedes? Ese es el más sencillo porque sencillamente se levantan las informaciones de lo que hace un empleado X. Y esa es la diferencia, señores, entre un programa de formación que se hace con este tipo de método de identificación de competencia a un programa de formación que se hace bajo investigación bibliográfica. Porque el uno es basado en lo que dicen los libros y el otro es basado en un trabajo en el campo, trabajo directo, identificando las competencias, observándolas. Y así entonces lo que vamos a enseñar es directamente lo que en el campo laboral, en el mercado laboral se está haciendo. Estoy haciendo ese comentario ya que no dicen nada ni levantan la mano. Bueno, está el DACO. Es otro método de identificación de competencia laboral. El DACUM, por su sigla en inglés, significa desarrollo de un currículo. Development of a Curriculum. Es un método de análisis ocupacional orientado a obtener resultados de aplicación inmediata en el desarrollo de currículos de formación. Se define como un método rápido para efectuar a bajo costo el análisis ocupacional. Es decir, el análisis ocupacional es el que se toma como base para implementar este otro método. Este otro método va en coche porque ya el análisis ocupacional le da como resultado a él el que se le describe a la función que ejerce un determinado trabajador y utiliza la técnica de trabajo en grupos o paneles. Entonces, ¿qué hace ese determinado grupo de paneles? Primero, un primer grupo de paneles que son trabajadores expertos, un facilitador docente del área, etcétera. Analizan lo que les llegó del análisis ocupacional y ellos dicen, nosotros como expertos de esa labor podemos decir que esto está bien, esto hay que reforzarlo, hay que escribir de una manera más específica, se les quedó esto, aquello está de más, y etcétera, etcétera. Ese primer panel de expertos pues está trabajando en elaborar una descripción ocupacional y los pasos que se dan para poder llegar a aplicar completamente el DACUM es que utiliza la técnica de trabajo en grupos o paneles y se incluye un facilitador docente, ya lo vimos, pero entonces se pasa a un segundo grupo, a un segundo panel, que es el que va a validar el primer trabajo que hicieron en el primer panel. Y eso es lo que se llama la validación de la matriz DACUM, es decir, del primer trabajo realizado por el primer
panel. Y allí se somete a análisis de ese nuevo grupo, se modifica según los comentarios de ese segundo grupo y se agregan criterios de desempeño. Después se hace una revisión final y se publica el resultado. ¿Para qué? Para poder hacer programas de formación, para hacer cursos de formación. Vuelvo y digo que eso es lo que hace diferente al proceso que siguen, por ejemplo, las universidades, que están basadas, y usted siempre va a ver una bibliografía grandísima en investigación bibliográfica y no en este tipo de métodos que nos llevan a que lo que nosotros les enseñemos a los participantes sea algo eminentemente práctico, eminentemente basado en algo que va por lo laboral. Correcto. Vamos a ir un poquito más rápido porque el tiempo se nos va. Aquí tenemos un ejemplo de un taller de una parte nada más que vimos en un taller en Santo Domingo sobre el DACUM, y ahí estoy yo junto con otros formadores. Hay un formador que es de allá, de la línea noroeste, ahí está Jorge Balbuena. Los otros 3 formadores son del área de Punta Cana, del área de hotelería, y ahí estoy yo junto con ellos, pero en mis papeles ahí fue ser el docente, ¿no? El facilitador que iba a trabajar con ellos para que ellos siguieran la metodología que debían seguir en la descripción de lo que iban a describir. ¿Qué cogimos nosotros? La preparación de un cóctel de piña colada. Entonces, allí hicimos supuestamente un módulo, establecimos informaciones acerca del producto, información de procesos, información de los materiales, información de máquinas y equipos, información de herramientas e instrumentos que se iban a utilizar. Y establecimos un objetivo de aprendizaje o específico, tomando en cuenta, ¿verdad?, la opinión de ellos. Y mi labor era hacer que eso que ellos expresaban como objetivo estuviera totalmente correcto. O sea, mi responsabilidad era grande. Y nosotros nos planteamos un problema, lo vimos al principio tal vez, que era de piña colada para turistas puertorriqueños. ¿Y saben por qué escogimos ese problema? Porque en Puerto Rico fue que se inventó la piña colada. Entonces, el reto, el desafío de nuestra capacitación era que esa piña colada que se le iba a preparar a esos turistas de Puerto Rico satisfaciera sus expectativas. Y ese era el punto que queríamos lograr. Entonces, para hablar de la piña colada, teníamos que hacer un módulo total de preparación o elaboración de cócteles. Entonces, una sesión de clase iba a ser única y exclusivamente para piña colada, pero todas esas otras bebidas conllevan el que se dé una sesión de clase, porque todas son diferentes. Usted no puede hacer una piña colada igual que hace un mojito, son cosas diferentes. Entonces, así por el estilo. Entonces ahí ven los equipos, etcétera, etcétera. Dijimos que se iba a hacer un seguimiento mediante una grilla de evaluación. Yo le llamo lista de cotejo, yo les respeté ese concepto a ellos. Y los participantes que no alcancen el nivel mínimo solicitado estarán participando en reforzamientos individuales. El asunto es que al final dijimos que los participantes los fueron y pusieron en práctica lo que aprendieron, y al poner en práctica lo que aprendieron, los turistas que fueron a esos hoteles le dieron las gracias a los bartenders, camareros, entre otros, por sus atenciones, además de haber disfrutado de unos cócteles tan bien elaborados. Entonces, al decir cócteles, incluía, nosotros no queríamos ponerlo tan fácil como que fuera directamente a la piña colada.
pero incluía la piña colada, que era el defecto que tenían esos hoteles, y por lo tanto, al hacer ahora elogiados, no se menciona ningún tipo de queja en relación a la piña colada, por lo tanto, logrado el objetivo. Bien, entonces vamos a establecer el otro método de identificación de competencia, el AMOD. El método AMOD, fíjense que yo me pongo ahí para que ustedes vean de que yo estuve en esos talleres, que yo no me estoy inventando lo que estoy diciendo, sino que así como yo, ustedes están recibiendo una capacitación. Y para realizar el AMOD, siglas en inglés de un modelo, Model, una vez efectuado el mapa DACUM, fíjense que va en secuencia el ocupacional, el DACUM, ahora viene el AMOD, se procede con el comité de expertos o un comité de expertos, porque no es el mismo de antes, a identificar grandes áreas de competencia. Puede serlo. O sea, podemos utilizar el mismo panel de expertos, pero las áreas de competencia se organizan secuencialmente en la forma más recomendable posible para que su orden facilite el dominio por el trabajador durante la capacitación que se le va a dar basado en esos hallazgos que se están teniendo conforme vamos implementando los métodos de identificación de competencias. Si se dan cuenta, uno se queda solamente en un desglose del perfil ocupacional, otro llega al punto de organizar y de darnos una idea general, pero no muy detallada acerca de la labor de una persona en una profesión u oficio, pero aquí se organizan de manera secuencial para que entonces se puedan poner en módulos y los contenidos organizados para que el facilitador los pueda impartir a la persona participante en la capacitación. Entonces, ¿cuál es la síntesis del método AMOD? Realiza un proceso DACUM hasta obtener la matriz validada, ordena las tareas de cada función desde la más simple hasta la más compleja, estructura módulos, combinando tareas, aun sean de diferentes funciones, colocando los módulos en orden de complejidad. Ventajas de la MOD: se hace rápido a bajo costo, genera una interacción grupal, se capitaliza y aprovecha el potencial de la tormenta de ideas, construye un consenso grupal con productos que los actores comprenden, ofrece agilidad para conectar la normatividad de las competencias y puede responder muy rápido a una necesidad de estructurar, guiar y administrar la formación y el aprendizaje. Bien, vámonos al ESID, porque quiero verlos todos. El ESID es otro método de identificación de competencias que significa las siglas Desarrollo Sistemático de Currículo Instruccional. Es un análisis detallado de las tareas realizado con el fin de facilitar la identificación y realización de acciones altamente relevantes a las necesidades de los trabajadores. Entonces, para hacerse como una profundización o variante del DACUM o a partir de procesos productivos especificados con base en otras metodologías, como por ejemplo opinión de expertos, entrevistas con trabajadores, que produzcan un ordenamiento de las tareas que componen un puesto de trabajo. Déjenme decirles, entonces, para que se entienda mejor, que el ESID detalla profundamente cada cosa que hace un empleado, de tal modo que se convierte en un manual que puede usarse para el autoaprendizaje, porque está tan explicado, tan detallado, que el participante,
la persona que quiere saber qué se hace en ese oficio, pues hasta se puede autoevaluar y los supervisores pueden también evaluar más fácilmente al obrero, al empleado, a quien esté realizando la función. La ventaja es que facilita la elaboración de guías didácticas centradas en el autoaprendizaje del participante, permite recoger toda la información necesaria para establecer materiales didácticos, guías de aprendizaje, guía para el docente y todos los demás materiales que se necesiten para enseñar esa profesión u oficio. Entonces, tenemos como desventaja que fracciona los componentes del trabajo, perdiendo de vista los procesos de interacción y las competencias, como por ejemplo de comunicación y trabajo en equipo, que son ya, y como ya vimos y dijimos, son competencias transversales. Entonces tampoco el análisis funcional es un método exacto, es un enfoque de trabajo para acercarse a competencias requeridas mediante una estrategia deductiva. Por último, entonces está el análisis funcional. El análisis funcional es esencialmente un proceso de desagregación que parte de la identificación de los objetivos principales del área de ocupación y de la organización, contestando la pregunta: ¿qué hay que hacer para que estos objetivos se logren? Entonces, la respuesta que se da entonces sirve para identificar cuál es la función que realiza esa persona. El análisis funcional parte de lo general a lo particular, porque identifica las relaciones que se van generando entre los propósitos, funciones, unidades y elementos de competencia de una función productiva. Uno de los grandes teóricos de esto de las competencias es Leonard Mertens. Leonard Mertens es uno de los grandes en esto. Entonces, de eso se trata este método análisis funcional. Los pasos que se realizan en este método es: primero se conforma un grupo de expertos, se fija el propósito, se desarrolla un mapa funcional de toda la organización. Esa es la diferencia entre este método y los demás. Aquellos, de una u otra manera, se basan en observación y en diálogo con los obreros. Este no, este dice: vamos a ver toda la organización, el organigrama, y vamos a ver qué función realiza cada uno de los empleados que nosotros hemos contemplado en este organigrama. Esto permite que haya innovación, que haya creatividad en las nuevas empresas y que no estemos copiando otras empresas, replicándolas, porque al replicarlas podemos cometer vez tras vez los mismos errores de las otras empresas. Entonces este método es para eso, como para romper con ese lazo, con lo que se hace de una manera actualizada para plantear una forma diferente de hacerlo. Entonces se identifica, en cuarto lugar, las unidades de competencia y se redactan los elementos de competencia. Al final se redactan los criterios de desempeño. Un criterio de desempeño puede ser que un empleado de zona franca, un obrero de zona franca, tiene que hacer 20 pantalones al día, 20 pantalones jean, tiene que hacerlo al día. Es un criterio de desempeño que se puede tomar fácilmente. Bien. Entonces, aquí teníamos las preguntas y respuestas, pero importante es señalar que hay diferentes niveles en cuanto
a las competencias. Y esos niveles son 5. El nivel 1 es competencia en el desempeño de un conjunto pequeño de actividades de trabajo. Se hacen actividades rutinarias y predecibles como lo que hace un obrero. El segundo nivel es competencia en un conjunto significativo de actividades de trabajo realizadas en una variedad de contextos. Algunas de las actividades son complejas o no rutinarias, baja responsabilidad y autonomía, y se puede requerir el trabajo en equipo. El tercer nivel de competencia es competencia en una amplia gama de actividades variadas de trabajo, desempeñadas en una variedad de contextos, es decir, de diferentes lugares, frecuentemente compleja y no rutinaria. Alto grado de responsabilidad y autonomía. Se requiere a menudo controlar y supervisar a terceros. Ese es el tercer nivel de competencia. El cuarto nivel de competencia, aquí vemos en una competencia en una alta gama de actividades de trabajo complejas, desempeñadas en una amplia variedad de contextos, alto grado de responsabilidad o autonomía y responsabilidad por el trabajo de otros y manejo de recursos. Pero el quinto nivel de competencia, ese empleado que está en ese nivel, comprende la aplicación de una gama significativa de principios fundamentales y técnicas complejas en una variedad de contextos amplia y a menudo impredecible. Ahí maneja gran cantidad de recursos y tiene autonomía y responsabilidad para manejar recursos y materiales. Bien, en resumen, en cuanto a los métodos de identificación de competencia, tenemos que hay 3 principales, que son el análisis ocupacional, que se ocupa de el puesto de trabajo y la tarea. El análisis DACUN, AMOT y SID, se utiliza el puesto de trabajo y la tarea para definir el currículo de formación. Y el análisis ocupacional hace énfasis en la función productiva, con énfasis en la certificación de competencias. En cuanto al Infotec, el Infotec utiliza el AMOT y el análisis funcional como estrategia de implantación del sistema de competencia laboral. El AMOT lo utiliza el Infotec para trabajar la definición de competencias laborales en empresas. Es decir, el Infotec investiga a través del AMOT las competencias laborales y en las empresas, y entonces el análisis funcional lo utiliza para definir las normas de competencias laborales de carácter nacional. Esas normas entonces se aplican a todos los que hacen ese mismo oficio a nivel del país completo. Entonces tuvimos aquí en el objetivo de la sesión 2, expresar con un mínimo de error en qué consisten los métodos de identificación de competencia DACUN, AMOT y análisis funcional. También distinguir adecuadamente las características según niveles de competencia. Entonces vimos ahí los métodos y vimos las características de los niveles de competencia que pueden tener un determinado empleado. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si Vicenta Jiménez, que lo veo ahí, que dice, si ella me puede decir en qué nivel de competencia entonces ella se encuentra en cuanto a lo que hemos visto en este momento. Si en el 1, si en el 2, si en el 3, en el 4 o en el 5. Buenas noches, profe. En el nivel 2. Excelente. Bien. ¿Y María Rosa? Hágalo así, póngalo con los dedos. En el nivel 3, ok. Bien, entonces creo que se entendió. El próximo tema sería normalización de competencias. Vamos a ver un video porque realmente no nos da para el video
y la explicación. Prefiero que vean el video y con el video terminamos. Realizó en el Hotel Crown Paradise la primera evaluación del programa piloto para el desarrollo y perfección de la norma técnica de competencia laboral, la cual es un documento que describe lo que una persona competente en una función productiva debe ser capaz de realizar, así como las evidencias y las condiciones que debe presentar para demostrar su competencia. El programa piloto comenzó con la presentación del responsable de la prueba, quien posteriormente le explicó al candidato su función y el objetivo del estándar de competencia. La primera prueba fue el manejo higiénico de los alimentos, en donde el candidato verifica las condiciones físicas de las áreas de recepción, almacenamiento y preparación de alimentos, revisando que los pisos, paredes y techos se encuentren limpios, así como verificar que las lámparas, focos y fuentes de luz cuenten con la protección debida. La segunda fase de la evaluación fue aceptar higiénicamente materias primas, alimentos y bebidas. En esta prueba el candidato verifica las condiciones físicas del termómetro, así como su utilización. También se verifican los productos con fecha de rotulación. La tercera prueba trata sobre cómo almacenar higiénicamente los alimentos y bebidas. Los criterios de evaluación son la acomodación de los alimentos peligrosos y la verificación de los alimentos refrigerados y congelados. Durante la revisión de los productos enlatados, el evaluado pudo reconocer un producto en mal estado, el cual llevó al área correspondiente, cumpliendo con la solución de una situación emergente. La última prueba es la aplicación de prácticas de higiene en la preparación de alimentos. El evaluado demostró cuál es la forma correcta de lavarse las manos para prevenir cualquier tipo de contaminación en los alimentos, así como la forma correcta de lavar y desinfectar las frutas y las hortalizas. La evaluación de conocimiento se aplicará al final, solicitando al candidato precise si los reactivos le parecen claros o si tiene observaciones al respecto. Al finalizar la prueba, el evaluador solicitará todas las hojas del instrumento que deberá firmar y entregar al responsable de la prueba. Posteriormente se llevará a cabo una reunión de retroalimentación. Las normas técnicas de competencia laboral son la base para evaluar a una persona y determinar si es competente o todavía no lo es en el desempeño de una función productiva. También son el referente para elaborar programas y materiales de capacitación, como una estrategia para facilitar el desarrollo de la competencia laboral. Para su elaboración se requiere de la participación comprometida de trabajadores expertos en la función que se está normalizando, ya que solo ellos pueden determinar cuáles son los criterios de desempeño de la persona evaluada, qué evidencias debe presentar y en qué circunstancias se le debe evaluar. Algunos de los beneficios que se han obtenido al elaborar normas técnicas de competencia laboral son: las normas técnicas de competencia laboral apoyan el cumplimiento de los requisitos para la certificación. Se facilitan los procesos de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de personal. Los trabajadores competentes tienen un mejor desempeño, por lo que contribuyen a elevar la productividad de las empresas y la calidad de los productos. Las personas y empresas adquieren, generan y acumulan capital intelectual. Los trabajadores tienen la posibilidad de transferir su competencia hacia otros campos de la actividad laboral. El trabajador será certificado con información confiable sobre la mano de obra calificada. Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, la norma técnica de competencia laboral se integrará a la Base Nacional de Normas Técnicas de Competencia Laboral, que opera el conocedor a fin de facilitar su uso y consulta gratuita. Bien, entonces ahí ustedes ven en forma práctica todo lo que hemos nosotros dicho, en qué al final se convierte. Se convierte en una norma técnica para el uso a nivel nacional. Y en ese caso, que ese es un chef, lo vemos entonces siendo evaluado con esa norma. Pero ¿de dónde partió? De que se hizo primero un estudio de análisis ocupacional, luego se hizo
un DACUN, luego un AMOT y luego un ESIT. O pudo haberse hecho sencillamente en análisis ocupacional un DACUN y un AMOT para obtener esa competencia. Bueno, yo sé que le he llevado como caña para el ingenio hoy, pero era necesario porque quería abarcar lo más posible. A ustedes se les quedó una parte muy pequeña, que es la que tiene que ver con las características de las normas técnicas de competencia laboral o la capacitación basada en normas técnicas de competencia laboral. Son unas 7 a 10 características. Y también el rol del facilitador en la formación con enfoque en normas técnicas de competencia laboral y la diferencia que hay entre el docente tradicional y un facilitador. Como ya vimos un video al inicio que yo les dije, se la voy a poner ahora, por si acaso no nos da tiempo, sabiendo que tenemos siempre una carrera en contra del tiempo, pues quería abarcar lo más posible. ¿Alguna pregunta al terminar? ¿Qué les parece? Ya sabemos por qué somos diferentes en cuanto a lo que enseñamos, a lo que se enseña en una universidad, porque el Infotep entonces como que da en el clavo, y lo que enseña es directamente lo que usted va a tener que realizar en el sector laboral. Es por eso, porque lo que nosotros enseñamos es parte de una investigación que se hace en el campo laboral. Esa es la gran diferencia. Pecando, ¿verdad?, de resumir demasiado algo un poco más complejo. Vamos a ver reacciones en pocas palabras, 3 reacciones de lo que hemos visto esta noche. ¿Me dice alguien? Vamos a ver. Carolina Hidalgo. Más que una, lo que le quiero comentar, que voy a comenzar a autoevaluarme y a aplicarlas en mí para cuando yo llegue al Infotep tenerlas todas ahí. Eso es lo que le quería decir. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es un buen comentario, muy buen aporte. Vamos a ver quién más. Pamela Valerio. Pamela está muy activa. Ay, qué bueno. Gracias, profe. Buenas noches nuevamente. Vimos lo que es la competencia laborales. Aprendí mucho de ese tema, profe. En verdad me dejó una gran enseñanza y tenía muchas dudas en las cuales la pude aclarar gracias a usted y a mis compañeros. Qué bueno, Pamela, qué bueno. Y hoy tiene buena conexión. Ustedes ven. Así mismo es. ¿Alguien más? Yo quiero decir algo. Ajá. La idea es prepararnos para el campo laboral. Yo Así también, al igual que la compañera Carolina, ya yo imagino en ese campus laboral, con lo que yo vaya a desempeñar, viendo la labor que va a realizar cada uno de ellos. Así es. Y recuerden que ustedes van a enseñarle a otros lo que ustedes saben. Entonces, cuando a ustedes les den un programa de el Infotep para enseñar aquello que se quiere que aprenda otra persona, saben que es que está basado en una investigación seria y que realmente va a proporcionarle a ese participante una preparación con la cual luego se va a ganar la vida de una manera decente, ¿verdad que sí? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Algunos tuvieron que salir por razones de la señal Wi-Fi, otros se les acabó la batería del celular y así por el estilo. Pero lo importante es que estuvieron todos, que pudimos participar y que luego entonces los que así les pasó van a poder ver este video y van a ser también tomados en cuenta. No vamos a por eso, ¿verdad?, a ponerles ninguna mala evaluación, son cosas que pasan. Así que muchísimas gracias, buenas noches. Y yo tengo que salir de donde estoy porque estoy en mi trabajo todavía y
ya necesitamos salir para que puedan poner, ¿verdad?, todos los recursos de seguridad que hay que poner. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Feliz noche. Buenas Buenas noches, profe. Buenas